Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar sobre un incidente de encuentros en la tercera fase, el incidente de la escuela de Ariel de Rugwa, Zimbabue, de 1994. Uno de los casos más fascinantes y más especiales de la historia reciente de la ufología, y para mí uno de los más curiosos porque lo estuve estudiando allá en los años 90, era un chavalín prácticamente, y estaba empezando a leer sobre estos temas, y bueno, pues me llamó la atención la verosimilitud de los testimonios de los protagonistas, en este caso 62 niños que aseguraron haberse encontrado con lo imposible, con lo impensable, con lo que muchas personas se han encontrado alrededor del mundo a lo largo de la historia y ninguno de ellos ha conseguido darle forma en base a los postulados de lo que concebimos como algo normal, la normalidad. Cuando estamos evaluando el tema de los encuentros del tercer tipo, tenemos que entender que, bueno, ha habido mucha gente que ha estado diciendo este tipo de encuentros, que lo ha expuesto a nivel público, a nivel privado, gente de diferente condición económica, gente de diferente edad, pero claro, es muy curioso porque normalmente siempre quedan restos de radiación, restos de heridas o de punciones o algún tipo de campo electromagnético alterado en las zonas de aterrizaje, pero en este caso solo tenemos los testimonios de estos 62 niños. Esto es así, lo que pasa es que los testimonios tienen tanta fuerza que a mí me parece que merece la pena acercarse a ellos, porque ¿cómo se van a poner de acuerdo 62 niños de una escuela que está prácticamente aislada en 1994 de todo tipo de contaminación de ciencia ficción y de internet? Vamos a coger la máquina del tiempo y vamos a situarnos en el día 20 de septiembre de 1994. Tenemos dos protagonistas, Cynthia Hind, que es una de las mejores investigadoras del fenómeno OVNI de toda África y está afincada en Sudáfrica, y John Mack, que es uno de los psiquiatras más prestigiosos de Estados Unidos y que ha estado estudiando el fenómeno OVNI durante los últimos 20 años. Resulta que John Mack se hizo especialista en tratar casos de abducidos y de personas que decían haberse encontrado con entidades supuestamente extraterrestres. Entonces, John Mack y Cynthia Hind llegaron allí 4 días después de producirse el incidente. Les había llamado el director de la escuela, pues bastante alterado y con muchos padres de alumnos detrás diciendo que esto había sido algo gordo, esto tenía que informarse y tenían que venir expertos a investigarlo, porque varios alumnos estaban prácticamente aún en estado de shock 4 días después. Como decíamos, son 62 niños los que son protagonistas de esta historia, algunos de ellos marcados de por vida, y esto se ha podido comprobar en un documental de reciente elaboración, en donde aparecen algunos de estos niños hablando, diciendo que, bueno, pues que gran parte de su vida había estado prácticamente supeditada a aquella experiencia brutal que tuvieron, a aquel avistamiento tan extraño. Vamos a empezar la historia. Son entre las 10 y 15 minutos de la mañana del día 16 de septiembre de 1994. Todo esto John Mack comenzó a hilar la historia haciendo entrevistas a cada uno de los 62 niños. Algunos lo vieron más de cerca, otros lo vieron más de lejos. Claro, los niños tenían entre 5 y 12 años y algunos de ellos pues se enteraron un poco mejor y otros desde luego se enteraron de una manera absolutamente increíble, ¿no? Entonces John Mack empezó a tirar del hilo y se dio cuenta de que todos contaban lo mismo. Mañana del día 16 de septiembre de 1994. Escuela Ariel, Rugwa, Zimbabue, a las 10 y 15 minutos de la mañana. 62 niños que están en el recreo. Y de repente los niños se dan cuenta de que hay algo en el cielo. Y es algo que les llama la atención porque es brillante. Son 3 o 4 esferas plateadas que están volando en el cielo sobre la escuela. Y además se dan cuenta los niños, y esto lo va corroborando testimonio a testimonio, cada uno preguntándole de manera privada. Se tiró varios días entrevistando a cada uno de los niños a ver qué recordaba, y todos decían lo mismo, que aquellas esferas habían estado dando vueltas por la zona y habían empezado a acercarse misteriosamente a la escuela. Bueno, los niños relataron tanto a Cynthia Hind como a John Mack que esto sucedió
varias veces, y que de hecho que las esferas llegaban a desaparecer en un estallido de luz repentino y de repente volvían a reaparecer en otra parte del cielo. Dijeron los niños que esto había ocurrido alrededor de 3 veces, 3 o 4 veces, y que luego las esferas comenzaron a descender. Claro, los niños ya estaban muy impresionados en todo esto, porque era algo totalmente excepcional. De hecho, los dibujos que hicieron al respecto, pues están exponiendo un encuentro en la tercera fase totalmente increíble. Además, los niños tienen una capacidad de retención de detalles que es, en ocasiones, muy superior a la que tenemos los adultos. Los niños, de alguna manera, como decíamos al principio, no están contaminados culturalmente, y los recuerdos los mantienen de una manera mucho más vívida de lo que podemos tenerlo nosotros los adultos, ¿no? Entonces se dan cuenta de que, sin contradicciones, John Mack y Cynthia Hein se dan cuenta de que los testimonios van hacia la misma dirección, que una de las esferas, concretamente, la más grande, empieza a descender hacia un terreno a unos 100 metros de donde está la valla del colegio. En esa valla del colegio están un montón de niños observando lo increíble, lo imposible. Eran niños muy disciplinados, poscoloniales, cada uno pues de una raza, de una condición social, pero perfectamente equilibrados, y además los que más nivel de detalle expusieron eran los mejores alumnos de la clase, es decir, los que tenían una comprensión lectora y nivel de matemáticas superior a la media. Estos niños comentaron que las esferas habían estado durante unos minutos como flotando en el aire hasta que habían descendido, y una de ellas, sin ninguna duda, había tomado tierra. Estos niños, cuando estaban siendo preguntados por John Mack, no dudaban en afirmar que aquello no podían ser ni aviones ni helicópteros. Los compararon con cualquier tipo de aeronave manufacturada por los seres humanos, y dijeron que no, que aquello tenía que ser extraterrestre. Ya los propios niños estaban exponiendo que eso no podía ser humano. Uno de los ayudantes de John Mack, que se llama Dominique Kalimanopoulos, recuerda sus impresiones, y la verdad es que son muy interesantes sus declaraciones, ¿no? Decía que eran niños muy disciplinados y que se expresaban muy bien, lo tenían muy claro todo lo que había ocurrido, ¿no? Entonces, en los dibujos se empezaron a exponer detalles del avistamiento, y también expusieron que ellos no se movieron de la valla, porque resulta que en ese terreno que estaba entre el disco, entre aquella esfera plateada, ya aterrizada, y la valla, pues era una zona que estaba prohibida para los niños porque había serpientes y también había arañas venenosas y tal, pero comenta este ayudante de John Mack que los niños se dan cuenta de un detalle fascinante, que es que cuando está descendiendo aquella esfera, pues resulta que estaba sonando como una especie de sonido como de flauta. De hecho, llegaron a decir, porque esos niños tocaban la flauta, eran estudiantes de música también en la escuela, que la nota que tocaron era la nota si de la flauta, ¿no? Es decir, el nivel de detalle era absolutamente espectacular. De repente ocurrió lo más impactante, de hecho, del avistamiento, ¿no? 2 seres salieron de aquel disco, de aquella esfera. Es impresionante realmente encontrarse con todo ese testimonio y con los dibujos de los niños, ¿no? Porque la descripción de los humanoides es fascinante. Resulta que esos 2 humanoides son pequeños, de aproximadamente 1 metro de estatura, con el rostro muy pálido, con un cabello negro y muy largo que le cuelga por debajo de los hombros, con un cuello esquelético y con ojos que se parecen a una pelota de rugby. También, en este detalle vamos a profundizar un poquito más adelante, también exponen que van vestidos con un mono negro muy ajustado que era muy brillante, es decir, unas características muy similares a los de otros avistamientos, pero está el detalle de ese pelo largo y negro, que es algo muy inusual dentro del fenómeno ovni, y sin duda el detalle de los ojos, que es totalmente impresionante la visión que tienen los niños de los ojos y el miedo que le da mirarles a los ojos. Esto es algo que queda perfectamente reflejado en los dibujos y en las escenas. Y de hecho, John Mack le pidió a una de las niñas que dibujara los ojos de los seres y que le explicara pues cómo se veían y cómo lo veían ellas, ¿no? La niña empezó a exponer el dibujo de los ojos y empezó a exponer que eran y a explicar que eran puntiagudos desde el centro
hacia fuera de la cabeza, es decir, eran ojos almendrados. También dijeron que tenían pupilas blancas sobre un fondo totalmente negro. Y además está el detalle de la dirección de la mirada. Aquellos niños dijeron, sobre todo los que más cerca estaban de la valla, y luego observaremos porque siempre hay 4 o 5 protagonistas dentro de los incidentes. Si por ejemplo hay 2 abducidos, siempre hay un protagonista. Si hay un gran grupo, siempre hay unos cuantos protagonistas muy elegidos que son los que a los que parece estar destinada toda la experiencia, ¿no? Y entonces estos niños, que son los que más cerca vieron todo esto, exponen que la dirección de la mirada de aquellos seres, sin ninguna duda, era para ellos. Es decir, estaban mirando fijamente a esos 4 niños. Bueno, la niña y la compañera que tiene al lado, pues exponen la misma vivencia, les estaban mirando a ellas y de hecho la mirada les daba la impresión de que eran malvadas, ¿no? Una mirada malvada. Y claro, John Mack le dijo, oye, ¿cómo es que podía ser una mirada malvada, ¿no? Y ellas decían bueno, pues que les daba la impresión de que aquel ser quería llevarles con ellos, ¿no? Como si estuviese a punto de saltar de repente para ir a secuestrarles, ¿no? Y que algunos de los niños que estaban en la valla no pudieron resistir la tentación de aquella mirada y se fueron corriendo llorando de la valla. Es que realmente la narración es fascinante, ¿no? Bueno, algunos de los niños que estaban más pegados a la valla vieron que en algunos de los momentos los seres se estaban acercando hacia ellos lentamente y flotando además. De hecho, alguno de estos niños llegó a asegurar que uno de estos seres llegó a desaparecer para volver a aparecer un poco más cerca. Y claro, los niños se llevaron un poco de susto, ¿no? Porque era como, ¿dónde está? Y estaba un poquito más cerca, ¿no? Es decir, estaba ya más cerca de los 100 metros de separación que al principio tenía aquella esfera, aquel disco que había tomado tierra, ¿no? Bueno, no todos los niños estaban viviendo la misma experiencia, porque en aquella misma valla había otros niños que estaban sintiendo curiosidad y fascinación por aquellos ojos, ¿no? Y esto es algo muy curioso, porque era prácticamente como si estuviesen siendo objeto de un experimento en el cual se pudiese llegar a exponer tanto vivencias muy positivas como vivencias muy negativas, o de alguna manera pues había niños que se lo estaban tomando de una manera pues más natural o más deportiva, y había otros niños que se lo estaban tomando con un auténtico pánico. Pero luego vamos a profundizar por ahí, ¿no? Porque resulta que tenemos a una protagonista que se llama Elsa. Elsa es quizá la que mejor recuerdo tiene de todo, y de alguna manera la que tiene una interacción con estos seres. Porque resulta que, bueno, pues esta niña dice que en el momento de mayor tensión de la mirada de uno de estos seres con ella entiende o percibe una visión prácticamente apocalíptica. Ella dice que ve la tierra sin hombres, con los hombres muriendo. Dice que ve la tierra sin árboles. Dice que el aire se acaba, ¿no? Y que le da mucho miedo. Y que de hecho que cuando llegó a casa, después de haberle contado la experiencia a sus padres, pues que llegaron a agolparse muchas experiencias y muchas vivencias del tipo apocalíptico, ¿no? Y decía que lo había pasado muy mal. Esta niña tuvo estrés postraumático durante mucho tiempo y no sabemos si a día de hoy seguirá recuperada, ¿no? Pero en el documental que se grabó en el año 2012 aparecía y no estaba para nada recuperada de aquella vivencia, sobre todo de aquellas visiones apocalípticas que había tenido en aquel momento, ¿no? Decía, era como si todos los árboles del mundo se fueran a caer y no existía el aire, ¿no? Y esa es la visión que tenía aquella niña, ¿no? Y entonces le preguntó John Mack en aquel momento, ¿qué es lo que tú percibías de esos ojos? Y ella responde una respuesta que me parece increíble, ¿no? Que dice, yo sé que él estaba interesado en mí. Es decir, como si toda la experiencia estuviese destinada bueno, pues prácticamente a comunicarse con Elsa, con aquella niña que estaba comentando esto a John Mack. Bueno, tras esta experiencia en la cual parece que estos seres se retiran, bueno, pues los niños salen corriendo, o gran parte, la mayoría de los niños, porque se llegaron a quedar 4 nada más en la valla, bueno, pues gran parte de los niños se fueron corriendo a avisar ¿a quién? Pues a la mujer que tenía más cerca, a la mujer que estaba en la tasca vendiendo las golosinas y la bollería del recreo y todo esto, ¿no? Pero la mujer estaba de espaldas a todo esto y además no se creyó el testimonio de los niños, se pensó que era una fantasía y no abandonó su puesto de trabajo.
Los niños, es decir, prácticamente los otros 50 y pico niños, fueron directamente hacia la sala de profesores, donde estaban todos los profesores que no se habían enterado absolutamente de nada de todo esto, que estaban totalmente a lo suyo, ¿no? Porque la experiencia no duró más de 15 minutos y los profesores no se enteraron absolutamente de nada. De hecho, ningún adulto se enteró absolutamente de nada, aunque sí es cierto que hubo otros avistamientos ovni en la zona en los días anteriores. Y esto sí que se pudo corroborar por parte de uno de los miembros de la BBC que acompañaron a John Mack en las entrevistas, porque todas las entrevistas fueron grabadas por equipos de la BBC, ¿no? Y bueno, pues es interesantísimo porque resulta que parece que el avistamiento estaba prácticamente destinado a que solamente lo viesen niños, ¿no? Bueno, y aquellos profesores tuvieron una escena que es muy curiosa y bueno, en el ámbito escolar es prácticamente impensable, ¿no? Porque la sala de profesores donde estaban es un territorio totalmente vedado y prohibido para todos los alumnos. Los niños entraron en tropel todos y dijeron que los profesores que si no lo hubiesen, que si de alguna manera lo hubiesen ensayado, no les habría quedado tan impresionante como ocurrió, ¿no? Entraron todos en tropel diciendo que había objetos y había unos seres fuera y de alguna manera los profesores pues no supieron gestionar todo esto, no llamaron a la policía, no consultaron a los padres, se lo tomaron como paparruchas, ¿no? Pero los niños, o algunos de los que se quedaron hasta el final del incidente, estaban muy traumatizados. Y cuando vinieron a buscarle a sus padres, estaban llorando. Y le contaron todo lo que había pasado a sus padres. Y los padres fueron a hablar tanto con los profesores como con el director. Al final, finalmente acabaron hablando con John Mack y con Cynthia Hind para intentar encontrar alguna clave o bueno, pues para dárselo directamente a unos profesionales en la psicología, ¿no? Bueno, John Mack no encontró ningún tipo de contradicción en ninguno de los 62 niños que fueron entrevistados. También John Mack les comentó a los padres que era contraproducente llamarles mentirosos, es decir, que a los niños no se les podía tildar de mentirosos tras haber vivido un incidente así, que tuviesen mucho cuidado con rebatirles lo que estaban diciendo, porque se estaba dando cuenta de que era imposible que se pudiese mantener una mentira con tal cantidad de detalles por parte de niños de tan diversa índole, de diferentes clases y que, de hecho, algunos de ellos pues no se conocían, ¿no? De ser cursos diferentes, ¿no? Bueno, Cynthia Hind recorrió el lugar y no encontró ni huellas de aterrizaje, ni de hecho se encontraron pues radiaciones de... O sea, mediciones de radiación, ni mediciones de cambios en el campo electromagnético, ni ninguna alteración que se pudiese medir con contadores Geiger. Es decir, no se encontró absolutamente nada que pudiese demostrar el incidente que estaban exponiendo los niños. Pero, claro, la mirada de los niños, el testimonio tenía tantísima fuerza que claro, pues esto pues queda un poco para los anales de la ufología, ¿no? Lo que nosotros queramos entender que pasó en aquel caso, ¿no? John Mack decía que los niños no estaban mintiendo y que lo más adecuado era escucharles todo e intentar hilvanar toda la historia que les acabo de contar a ustedes, ¿no? Y además reflexionar sobre lo que estaban diciendo los niños, reflexionar sobre lo que les estoy contando yo ahora, ¿no? También John Mack decía que la naturaleza del fenómeno ovni no puede ser analizada o estudiada según los métodos tradicionales. Es decir, que este hombre entendía el fenómeno pues prácticamente como si no perteneciese a esta realidad. Y entonces no puede ser evaluado bajo los parámetros de esta realidad. Por eso no entra dentro de tantos paradigmas científicos y por eso la gente que de alguna manera pues intenta debunkear o intenta echar peste sobre el fenómeno ovni no entiende que gran parte de los testimonios no pueden ser aplicables a los estándares de la ciencia moderna y de postulados que son cerrados, ¿no? John Mack también exponía que es muy serio que unos niños expongan con tanto nivel de detalle algo así de una manera tan seria, ¿no? y con unas personalidades tan diferentes, ¿no? Quizá una de las frases más interesantes sea el del director del documental que se hizo a posteriori, en el año 2012, en donde uno de los niños que estaba en la valla dijo que si tuviese que revivir algún día de su vida, sin ninguna duda, reviviría ese momento y lo grabaría en vídeo para que todo el mundo comprobase lo espectacular y lo traumático que fue para él vivir todo aquello.
Y por supuesto, podemos hacernos, después de esto, una pregunta, ¿no? ¿Cómo pueden mentir 62 niños a la vez en un tema tan bizarro, ¿no? Bueno, que los niños mienten y aprenden a mentir pronto es un hecho. Pero lo difícil es ponerse de acuerdo con una mentira, porque aquellos psicólogos sabían lo que estaban haciendo y sabían qué preguntas hacerle exactamente a cada uno de los niños para pillarles. Y los niños con inocencia lo dijeron y no se les pilló en ninguna contradicción. Además había niños muy pequeños, ¿no? Que no tenían malicia a la hora de contar lo que les había pasado, ¿no? Por otra parte, los gestos, la mirada, el análisis de los gestos están exponiendo que sin duda estaban contando algo que les había asustado muchísimo. Son 62 niños diferentes, bien formados, aislados, como decíamos, de la civilización, ¿no? Con unos limitados accesos a la televisión. Y bueno, pues también tenemos que evaluar la excitación que creó en todos aquellos niños a la hora de entrar en la sala de profesores, ¿no? También tenemos que entender que la experiencia en sí es muy curiosa a nivel filosófico, ¿no? Porque tenemos que los seres más auténticos y menos mentalmente contaminados de la Tierra, que son los niños, son, pues de alguna manera, contactados, y existe una parte de ese contacto que está exponiendo una visión apocalíptica. Luego, por otra parte, los dibujos que realizan los niños a posteriori, tienen un nivel de exactitud muy difícil de asimilar. Y además nos plantan en una situación muy difícil de entender como adultos y como seres humanos, ¿no? Porque aquellos niños estaban exponiendo lo imposible, ¿no? Bueno, podemos pensar cosas de niños, como pensó la mujer que estaba en la tasca, ¿no? Pero, bueno, pues también es cierto que las sensaciones de estrés postraumático en la psicología de los infantes no es algo que se pueda hacer a nivel premeditado, no es algo que 62 niños o que alguna parte de esos niños, el porcentaje que se quedó más cerca de la valla, puede de repente conspirar y mantener durante muchos años, ¿no? Por otra parte, el nivel de detalle que se expone en esos dibujos, pues expone tecnología que se vio también en diferentes avistamientos de platillos volantes en los años 70 y en los años 60, es decir, que parece que la tecnología es similar a la vista, a la fotografiada y a la grabada en vídeo también aquí en estos comienzos del siglo XXI, en países como México, como Argentina, como Perú, como Ecuador, como Chile, también aquí en España, en Italia, ¿no? A mí me interesa muchísimo el hecho de que esas visiones apocalípticas que la niña Elsa pues aseguró tener, pues no venían influenciadas por nada que le hubiese pasado anteriormente, y de hecho fueron más vivaces y más fuertes cuando llegó a su casa, como si de alguna manera comenzase a asimilar, o como si el contacto se hubiese mantenido durante unas horas. Luego, por otra parte, es que el nivel de detalle es increíble. Había algunos de los niños que exponían unas pequeñas ventanillas con forma de agujeros en el fuselaje externo de lo que eran los discos, ¿no? Como una especie de disco, porque al principio eran esferas, pero los dibujos sí que estaban marcando como una especie también como de disco. Bueno, algunos de los niños estaban exponiendo cráneo alargado al que se le dibuja los gigantescos ojos negros, almendrados como hemos dicho, pero sí es cierto que hay algunos testimonios de abducidos que exponen que realmente esos ojos negros tan míticos de lo que son los famosos grises que aparecen en la ufología, pues realmente pueden ser una especie de cubierta de cristal, como si prácticamente estuviésemos ante unas Google Glass, ¿no? Como unas gafas o unas protecciones ante lo que pueden ser radiaciones de rayos ultravioleta del sol, ¿no? Como las que utiliza la NASA cuando va al espacio, pero a nivel pues prácticamente quirúrgico, insertado en la propia piel, como si la robótica y la biología pues fuesen uno prácticamente en esos seres, ¿no? Y quizá ese detalle de la pupila que está exponiendo una de las niñas, por cierto, con un testimonio impresionante delante de John Mack, es que son unas escenas, las escenas realmente son míticas dentro de la historia de la ufología moderna, pues podría deberse al reflejo del sol que estuviese dando sobre esa superficie de ojos ovalados y oscuros que pudiese tener ese ser. Pero claro, sí que es cierto que el detalle del pelo negro es algo perturbador, no es algo que aparezca no es corriente dentro del fenómeno, ¿no? Bueno, tenemos que tener en cuenta que los testimonios de estos niños son lo que son, podemos creérnoslo o no, pero cuando uno empieza a evaluar
cómo se expresan esos niños, uno se da cuenta de que, y os lo digo porque soy profesor y he estado estudiando mucha psicología de lo que son los alumnos de la ESO, por ejemplo, de la antigua EGB, y os puedo comentar que hay unos parámetros y unos baremos para evaluar el desarrollo cognitivo de un niño. Y entonces, viendo los vídeos, viendo las experiencias, viendo pues cómo se expresaban esos niños, uno puede entender que el desarrollo cognitivo de aquellos niños era perfectamente normal. Llama la atención la seguridad que tienen los niños cuando están comentándolo, ¿no? Incluso la exactitud que tienen a la hora de contar ese sonido, ¿no? Incluso de hilar tan fino como para decir que era un sonido de flauta con una nota determinada, ¿no? Hay algunas veces que los niños, cuando están exponiendo el detalle que más les perturba, que es el de los ojos, pues están exponiendo que, bueno, pues su forma, ¿no? Y además están exponiendo como que sale de la cara, como que es desproporcionado para lo que ellos entienden lo que es el concepto de dimensiones de los ojos. Y de hecho, cuando lo están exponiendo, llegan a reafirmarse no una, sino 2 y 3 veces. Es decir, los niños, uno observando sus gestos, su psicología, su forma de gestualizar, se da cuenta de que tienen claro el concepto que están exponiendo. Serenidad, tranquilidad en los testimonios e incluso claridad en las palabras, porque exponer "The eyes look evil", por ejemplo, en una de las niñas están expresándose en inglés, pues los ojos parecen malvados, diabólicos, está exponiendo que bueno, pues la forma de los ojos es pues como cuando aparecen en los dibujos animados las cejas así un poco como enfadados, ¿no? Como vemos en los cómics. Los niños estaban interpretando exactamente aquello mismo, ¿no? Luego, por otra parte, está ese detalle de que algunos de esos testigos pensaban que aquellos seres iban a secuestrarles, les daba la impresión de que querían que se fueran con ellos, ¿no? Es prácticamente como un experimento de reacción ante una visión perturbadora en un grupo de niños aislado. Luego, por otra parte, tenemos que entender que, bueno, pues las visiones apocalípticas que aparecen en Elsa y bueno, pues prácticamente lo que viene siendo el detalle de los platillos, pues es algo inusitado en un caso infantil. Aunque aquí en este canal también hemos estado estudiando algunos casos, un caso en particular de un niño de Nueva York del año 1987 que también exponía un gran nivel de detalle, ¿no? Y bueno, pues también les recomiendo que vean el análisis que hicimos de aquel vídeo, ¿no? Y bueno, pues como siempre, aquí dejamos el testimonio, aquí dejamos la historia, ustedes pues se quedan con lo que deseen, pero a mí como investigador, pues yo en este caso y como científico no me puedo quedar con unas mediciones de radiación, no me puedo quedar con un electromagnetismo, pero sí que me puedo quedar con la fuerza de las palabras, con la impresión de miedo, con la falta de titubeo a la hora de contarlo, con el estrés postraumático, con observar los ojos de aquellos niños y darte cuenta de que no están mintiendo, con observar los dibujos, con observar la impresión y además con fijarse en el testimonio de aquella niña Elsa que tuvo aquella visión tan impresionante, ¿no? Esto es testimonio puro y duro, pueden quedarse con lo que ustedes quieran, pero sin duda, para mí, me parece uno de los casos más curiosos y más espectaculares de la historia de la ufología moderna. Y como muchas veces he dicho, en este museo de lo raro y de lo bizarro, desde luego, este caso tenía que estar pues aquí, en este canal, que también es el suyo. Nada más, espero que les haya gustado mucho este vídeo y les espero en el siguiente. Muchas gracias y salud y suerte. Adiós.